Disculpe, licenciado. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa, Godínez? ¿Qué necesitas? Lick, le traigo el permiso para poder salir hoy temprano. ¿Salir a dónde? ¿A qué hora? ¿Recuerda que la semana pasada le comenté que hoy en la tarde operan a mi esposa? No, no lo recuerdo. Ahorita no estamos para que salgas temprano. Tenemos mucho trabajo. De hecho, necesito que te quedes tiempo extra. Hoy llegan los clientes de Japón y Lupita se fue de vacaciones. Pero Lick, yo la avisé unas semanas antes y Lupita la avisó ayer. No hay quien lleve a mi esposa a que se interne y cuestión puede atender los clientes. Tu esposa ya está grande. Puede hacerlo sola. No me quites más el tiempo. Regresa a trabajar. Pero Dick... Adiós, adiós. Ya estoy harto de este tapón de alberca. Ahora por eso me voy a llevar los postes. Vamos, ¿qué crees? ¿Qué tal, compañeros? Sean ustedes bienvenidos a su podcast de Witromanía, donde saben que somos críticos de todo y expertos en nada. Y quiero darle la bienvenida a Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, comunidad, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¿Hace frío? ¿Tienen frío. sueño? ¿Ya comieron? Ya trabajaron. No se salten comidas, ¿eh? ¿Están trabajando? ¿Están de viaje hacia el trabajo? ¿Están lavando trastes? ¿Están trapeando? ¿Qué están haciendo? Haciendo algo, seguramente, ¿no? Comunidad, ¿cómo están? Hoy estamos nuevamente aquí con ustedes como cada semana para poder traerles información respecto a muchos temas. Ya saben que aquí hablamos de muchísimas cosas. Y hoy quisimos hablar de una cuestión Godín, porque ya hemos hablado de los intercambios y de muchas cosas más, de currículums, de entrevistas, de procesos, etcétera. Y principalmente que yo quisiera, o más bien quisiéramos compartir con ustedes una situación de cómo es la responsabilidad de un jefe a diferencia de ser un subordinado o empleado. Así es. Entonces vamos a tocar unos puntos, comunidad, porque se me hace muy interesante este tema, porque mucha gente luego, pues sí, podemos ser empleados o podemos ser jefes, pero hay ciertos puntos que realmente no sabemos cómo manejarlos. Hay situaciones que no sabemos como personal de una empresa que debemos tomar, que debemos contar con ello para poderlas resolver. Y una vez, yo como he llevado muchísimos años, y Lupita también, en cuestión de qué es ser un empleado e inclusive ser un jefe. Y por esa razón vamos a hablar sobre unos temas precisamente de las diferencias en estas cuestiones de puestos. Porque ten en cuenta de que, por ejemplo, ser un subordinado o empleado tiene un límite cuando se habla de tolerancia y de obligaciones. Pero cuando se tiene el puesto de jefatura, que tú lo tuviste en algún momento de la vida, Lupita, es también una obligación o situaciones totalmente diferentes. Sí, ahí ya es otra responsabilidad. Ya no puedes decir, ay, bueno, si algo sale mal, mi jefe lo va a arreglar. No, ya es tu bronca. Ahí ya es tu bronca, o sea, ya si algo sale mal, tú tienes que dar la cara. Sí, totalmente, porque ser un jefe es un puesto, eso sí, que todo mundo desea. Pero algunos ni siquiera saben la responsabilidad que lleva ser Así es. un jefe. Puede ser un jefe de proyecto o un líder de proyecto, puede ser un jefe de área o puede ser un jefe de departamento o inclusive ser un jefe totalmente de mucha gente, ¿no? Sí, con mucha gente a cargo. Ajá, por debajo de los dueños. Entonces, son cosas que luego la gente dice, pues yo quisiera ser jefe porque el mío es re güey. Sí, pero no es lo mismo. Porque yo haría esto y esto y esto. Sí, ahí sí, cualquier error. ¿Error? el error, Ajá. ya tú verás cómo lo tienes que solucionar, dar la solución y aparte dar la cara cuando eso pase. Sí, porque realmente... O sea, no vas a decir, mi empleado, no mi empleado, porque no es el dueño. Mi compañero fulano, la cagó, perdón, la regó, y ya. Ya la vemos, ¿no? No. Inclusive comunidad, ya hablamos de esto sobre qué no decirle a un cliente cuando un compañero o un subordinado tiene un error, que existen los errores dentro de las empresas, claro, siempre de va a las haber. compañías. Es decir, es que ¿saben qué? Es que Lupita le tomó mala orden
y por eso tuvimos este retraso. No. Hemos dicho en aquel podcast, que lo deben buscar ahí en nuestra lista de reproducción, en YouTube, Spotify, iVoox, etcétera, donde no fue culpa de tu compañera Lupita. El cliente lo va a pensar así. No fue culpa de ella, o sea, a lo mejor lo hizo, pero no le voy a reclamar a ella. Tú como empresa, tú como marca, me fallaste o es tu responsabilidad. Y cuando tú realmente estás arriba de una jefatura que estás guiando gente, es tu error. Y tú lo tienes que solucionar. Claro, es el error de tu área, del área que tú eres el líder. Totalmente. O sea, realmente cuando tú dices, es que ahora ya soy el jefe del área de compras o de ventas. Cualquier cosa que surja es tu responsabilidad. Sí, claro. Es tu error. ¿Por qué? Porque el error de ellos es error tuyo. E igualmente que las ¿cómo se llaman? Éxitos. Que los aciertos, claro. Los aciertos, correcto. De decir, bueno, el equipo lo hizo, ese es un acierto del equipo, tal cual. Pero un error de alguien es un error del área. Y es muy complicado. Mucha gente nada más quiere el puesto, por ejemplo, para ganar más. Sí. Y para poder mandar. Sí, pero hay muchas cosas implicadas en eso. Totalmente. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, ser un jefe lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero sobre qué es ser un jefe, las responsabilidades que tiene. Y después vamos a pasar sobre las responsabilidades que tiene un empleado. No vamos a hablar, básicamente, de los beneficios o derechos, porque todo el mundo lo sabemos. Más bien, vamos a hablar cuando te suben de puesto o llegas a ser un jefe, o como nuevo vas a ser un empleado y qué constancias deben de llevar. Así que es. ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a enfatizar un poquito más fuerte. Por ejemplo, cuando eres un jefe de área, porque hay que entender que existe la cuestión humana, que hay que entender las necesidades profesionales y personales del equipo que está a tu cargo. Porque cuando la gente se vuelve jefe, ¿no? Cuando eres ascendida, y dices, ¡ah! Ahora sí, cabrones. Sí. Ahora todos ustedes van a ser mis empleados. Pagarán por todo lo que... Ahora ya soy jefe porque yo sé. Pero a mucha gente se le olvida la cuestión humana. Sí. ¿Qué? Pues que existe la gente que se cansa, la gente que se esfuerza, que tiene ciertas circunstancias difíciles para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Así es. Porque tú fuiste empleada, Lupita, pero también fuiste jefa en algún momento de la vida. Sí. ¿Cómo podrías tú comentar a la comunidad qué es esa diferencia? Yo lo sentí más en la responsabilidad. ¿Qué es lo principal? No tanto en el trabajo. Ajá. O sea, son cosas diferentes. Sí. Porque yo cuando me tocaba me tocó estar en esa área, yo no era jefa, ¿no? Todavía no. Todavía no era jefa, Ajá. pero hacía todo. Sí. Hacía muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Cuando me ascienden, me dan ese chance, seguía haciendo, digamos, las mismas cosas, Ajá. pero ahora sí lo que saliera mal Era tu bronca. era mi bronca. Sí, porque... O sea, era diferente a que cuando yo, por ejemplo, hacía todo la misma actividad y algo salía mal, le decía yo a mi jefe, oye, ¿qué crees? Pasó esto y esto, hubo este problema, este retraso, lo que quieras. Y él lo decía al jefe y lo arreglaba, o simplemente lo decía. Sí. Tan solo con eso, lo decía al jefe, ¿no? Ajá. Cuando yo me vuelvo jefa, ya no tenía yo quien decir que se equivocó, porque la que se había equivocado era yo. Sí, es que vean eso, comunidad, porque, o sea, a Lupita le pasó, ¿no? Cuando eres una persona que está por debajo de los jefes, o eres empleado, subordinado, como lo quieren llamar, y le dices a tu jefe, oye, Lupita, ¿qué crees? Que surgió este problema porque no mandé a tiempo el archivo, o el proveedor me dijo tal cosa, y no sé qué. Y tú como jefa tienes que resolverlo, sí, o dar la cara a los superiores que pueden ser otros jefes de área o el dueño tal cual. Así es. Oye, ¿qué crees que tuvimos esta bronca y así? Y la llamada de atención o la regañada va sobre de ti como jefa. Entonces, y tú ya podrías evaluar si regañas o no al empleado. Sí, ahí ¿no? ya. O sea, por decir, por tu culpa, porque no hiciste eso, sí, me regañaron a mí. Pero tú como jefe no puedes decir que es por tu culpa. Digamos que sí tiene su parte de responsabilidad la otra persona, obviamente, porque lo hizo y a lo mejor cometió un error o una omisión o lo que sea. Pero tú eres la cabeza del equipo.
Sí, totalmente. Tú como jefe, en teoría, no deberías decir por tu culpa, sino a ver qué pasó, cómo lo solucionamos, hay que cuidar que no se vuelva a repetir, vamos a hacer este ejercicio, voy a estar más al pendiente de esta parte para arreglarlo y que no vuelva a pasar. Porque entiendes la necesidad profesional. Ajá, pero no puedes decir es culpa tuya, o sea, del otro, del empleado, de tu subordinado, pues. Muchos jefes así lo dicen. Ah, no, sí, así muchos, lo ven, sí. De que tú lo erraste, ahora ya me hiciste quedar mal a mí. Ajá. Pero como jefe debes entender las necesidades profesionales para decir, bueno, esta persona la regó, ¿por qué? No tiene capacidad, o no tiene los conocimientos, vaya, no tiene las herramientas, hay circunstancias que están fuera de sus manos que surgieron esta problemática y tratar de solucionarlo tal cual. Ahora, también existe la parte personal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que muchos jefes dicen, tú tienes que llegar aquí a tal hora para checar y trabajar, y si te necesito que te quedes horas extra, lo tienes que hacer, porque hay que sacar ese trabajo. Pero a muchos jefes se les olvida que a lo mejor la gente, por lo menos aquí en México, vive lejos. Ah, sí. Que la forma de transportarse es muy complicada. Yo tengo entendido que en algunas empresas te dicen, bueno, vamos a negociar los horarios para que tú me llegues más temprano y te vayas más temprano, o te quedas más tarde, pero te pago el transporte de regreso. Sí, o no pregunta. Bueno, yo sé que cuando, por ejemplo, aquí en México, cuando sale una bomberazo, le decimos aquí, porque es algo que no estaba planeado y que tienes que resolverlo en ese momento, se tiene que hacer. Sin embargo, a veces sí está fuera de nuestras manos el podernos quedar a otra hora. Sí. A mí me pasó una vez que yo tenía una cita en el médico saliendo de trabajar y nos llaman, no sé, un momento antes de salir y nos dicen hay que hacer esto para hoy. El típico. Que implicaba. El típico para ayer. Quedarse varios tiempo más. Entonces no podía yo llegar a mi cita, que era una cita médica. Importante, supongo. Importante, Entonces, no, muchas veces los jefes no contemplan esa parte. O sea, yo sé que son cosas emergentes, ¿no? Que nadie tiene previstas. Pero también deben de entender que a veces también tú tienes cosas que ya tenías que hacer. Pues sí, o sea, como... ¿Por qué? Porque tú los planeas a la hora que ya estás fuera de la oficina, en teoría, ¿no? O ponle en tu caso que no haya estado agendado. O sea, simplemente te surgió que te sientes mal y ya quieres ir al médico, dentista, lo que sea. O tienes una problemática que salió, que te avisaron en la tarde, tu familia, que tienes una situación. Pero los jefes dicen, oye, Lupita, necesito que te quedes tiempo extra. O ni siquiera te avisan. Te dicen, por ejemplo, aquí en México se acostumbra que salen a las 6 de la tarde. Y te dicen al 10 para las 6. Oye, vamos a tener una junta importante porque necesitamos resolver esto. Y no les importa si dura 2, 3 horas. Terminan 2, 3 horas. Bueno, ya, váyanse. Y tú dices, ¿y yo cómo me voy? A esta hora, en la Ciudad de México, ¿tú quieres que me vaya en transporte? Por lo menos debes tener la coherencia de decir que la persona que se quedó a resolver ese problema, debes de apoyarlos, por lo menos considero yo, con un transporte más seguro o más directo a su casa. Sí. ¿No? Porque dices, bueno, ya me voy, pues voy a pagar lo mismo, pero a esta hora no manches, para no nos págame el Uber, yo me quedé tiempo extra. Porque no todas las empresas pagan tiempo extra. Solo pagan a cierto tipo, si estás contratado bajo cierto tipo de puesto. Puestos ya de oficina, no te pagan tiempo extra. No, porque tienes una nómina y tienes ciertas, ¿cómo se llama lo que te dan? Prestaciones. Y es bueno, sí, eso es dentro de mi horario laboral. Pero dices, ok, no me vas a pagar tiempo extra, apóyame con el regreso. O sea, porque yo me quedé tiempo extra para esto. Y hay empresas o jefes que dicen, ay, me vale gorro, yo ya acabé, yo ya me voy. Y ellos tendrán cómo regresarse en auto, en Uber, y les importa ver cómo regresas tú. Y todavía te quieren de regreso a la hora de entrada normal. Ahora, tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes están entrando a un trabajo nuevo o son ascendidos para ser jefes de un área, tenemos que conocer las fortalezas y las debilidades del equipo con el cual vamos a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? De que si ya están ustedes liderando un equipo, deben de entender en qué son buenos y en cuáles necesitan poder reforzar ciertos conocimientos, ¿no? Porque dices, bueno, ya Lupita va a ser nuestra jefa, pero ella no ha entendido que nuestra problemática es, no sé, algún software
o que los equipos no son lo que deben de hacer, o no tenemos la capacidad o el conocimiento para realizar ciertas trayectorias, y aún así viene Lupita y nos exige que hagamos cierto trabajo. Y eso es muy común, ¿no lo crees? Sí, que te ponen a hacer cosas que, pues, ¿en qué momento dije yo que sabía hacerlas, no? Sí, o sea, es de que resuélveme como puedas. Sí, sí, hay muchas situaciones que salen de tus manos también, ¿no? Que es un simple empleado no puede resolver. Sí, porque a veces, hoy, ¿saben qué? Tenemos esta problemática, necesito que nos resuelvas. Lupita, necesito que me resuelvas qué, cómo, cuándo y por qué de esta situación. Y dices, espérate, pues yo no sé. Yo ni sé. O sea, tengo conocimientos, pero yo no sé de esta bronca. O sea, yo no sé. ¿Y quieres que lo resuelva para mañana? Sí, nos pagan por cierto trabajo, pero es el trabajo por el cual te contrataron. Si tienes cierta habilidad que pueda apoyar a la empresa, está todo a dar. Pero no crean que los empleados lo sepan todo. No. Entonces debes nada. enfocarte en cuáles son las fortalezas que tiene el área para poder resolverte a ti o tener resultados a ti como jefe, ¿no? Decir, Lupita sabe hacer ciertas cosas y me puede resolver. A decir, necesito que me resuelvas cuando tú no tienes el conocimiento de ciertas áreas. Porque son cosas que salen de nuestras manos, como bien dices. Sí. Y entonces un empleado dice, ¿y yo cómo quieres que lo resuelva? Ajá. Está cañón. Como quiere, ¿qué hago yo? Exactamente. Estás escuchando el podcast de Witromanía, donde somos críticos de todo y expertos en nada. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto. Como jefe, cuando te ascienden, porque mucha gente luego no sabe, que es afrontar o dar la cara por el equipo, lo que hablamos hace ratito. Sí. Mucha gente, como decíamos, están dispuestos a tomar las responsabilidades del jefe o ese puesto sin entender que hay cosas que tienes que afrontar nuevamente cuando no estuviste relacionada, ¿no? A ti cuando te ascendieron en algún momento de la vida tuviste que dar la cara, como decíamos, ante el equipo. Sí. De las personas que estaban a tu cargo. Sí, no era un equipo grande, nada de ser otra persona que estaba a cargo mío, pero sí, cualquier error, ¿no? Iba y decía, es que fulanito o fulanita se equivocó, pasó esto. Ajá, sin decir ella o yo, ¿no? Nos equivocamos. Ajá, o sea, pasó esto, pero antes de decir, yo siempre he tenido, y no es por ser jefa, sino desde que empecé a trabajar, siempre he creído que cuando me equivoco es mejor decirlo yo primero al jefe. Sí, totalmente. O sea, decirlo, no esperar a que se den cuenta o que vote el error, sino ya me di cuenta que pasó, ok, se puede arreglar de esta forma, ok, voy, lo digo, pasó esto, ya estoy poniendo manos a la obra, pero antes de que se den cuenta, yo lo digo. Fíjate que a mí me pasaba cuando yo fui subordinado en muchos años, que también pasaba algo o surgía algo y yo se lo daba a entender a mi jefe directo. O sea, no era el dueño, no era un así super pro, pero era mi jefe, vaya, un jefe de área, un responsable. Entonces cuando pasaba algo yo le decía, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, este error, o tuviste percance con tal persona, o me dijo el dueño esto, qué sé yo. Entonces él estaba enterado. ¿Por qué? Porque yo solo me informaba para que él estuviera enterado de cierta manera para saber cómo manejarlo cuando le llegara a él. Así es. O sea, oye, es que Oscar, eso. Bueno. Ya lo sabía. Sí, ya lo sé, ya me platicamos esto, ya hicimos esto, vamos a esta solución. A que lo agarren desprevenido. Sí. Tengo una pequeña idea de que ser un empleado jefe o jefe directo es como la milicia. Yo te tengo que reportar todo. Cualquier cosa, aunque sea la más mínima. Ajá, para que no te agarren a ti de curva. Porque como eres la cabeza del área o del proyecto, no te vayan a agarrar en falso y tú no sepas cómo resolver esos problemas. Es que yo como empleado te ofrezco a ti, jefe directo, que surgió esta situación, y tú sabrás cómo manejarla con tu superior cuando te quiera llamar la atención, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Ahora, el que seas jefe o jefa de un departamento, proyecto, etcétera, que principalmente son áreas, es dar la cara por los que están en la nómina un poco más abajo. ¿A qué me refiero? Que, pues, por ejemplo, yo soy jefe de Lupita y Lupita me dice, oye, ¿sabes qué? Surgió este problema. Oye, ¿sabes qué? Es que el dinero no me está alcanzando. Necesito que me des un aumento de sueldo. Tú tienes que dar la cara ante los superiores o dueños para pedirlo. Para resolver el problema que está surgiendo o pedir la nómina ajustada que te están sugiriendo.
Porque el dueño no va, por ejemplo, a tomarle en cuenta a Lupita. No, hay un organigrama que Lupita me pide a mí y yo voy con el dueño. Oye, ¿saben qué? Es que Lupita me está diciendo que necesita más lana, más dinero, pero sé que Lupita trabaja así y es responsable y me apoya un buen y tiene nuestros resultados y a lo mejor ella puede dar ese lapso. Porque tú no te puedes brincar al jefe, hay jerarquías. Sí, claro. ¿No? Entonces tú tienes que pelear por los que están a tu cargo. Y esa es una gran responsabilidad porque todo depende de que la gente se vaya, se quede, se ponga o se quite la camiseta. ¿No? Total, así es. O sea, es ver por ellos, brincar por ellos. Sí, siempre es yo aprendí eso no cuando ya era jefa, sino cuando yo tenía un jefe. En una ocasión nosotros estábamos en un área que era atención a público, o sea, atendíamos a personas externas. Ajá. Entonces en una ocasión alguien se quejó de algo, no recuerdo de qué, pero se quejó de nosotros. Ajá. Nos manda a llamar nuestro jefe. Ajá. Y nos dice, bueno, pasó esto, fulanito se quejó, antes de preguntarnos qué había pasado, Ajá. nos dijo, pero yo los defendí. Ajá. Porque yo primero es mi gente. Sí, y claro. a mi gente la voy a defender de lo que sea. Ajá. Entonces, vamos a aclarar esto. Yo estoy seguro que ustedes no fueron así porque los conozco. Seguro fue un malentendido, pero yo sí, primero que nada, mi gente. O sea, nos dio el lugar cañón, así de que... Ustedes primero. Ajá, nosotros primero. Y así se lo dijo a la persona que dio la queja o a quien le mencionó a él, ¿no? A su jefe, me imagino. Sí. O sea, primero mi gente, yo los voy a defender sobre todo. Voy a arreglar lo que esté mal, pero primero los defiendo. Porque sabes que sin tu equipo no puedes hacer mucho. Entonces, eso es ganarse la confianza y el... Es ¿cómo se le puede llamar? El que te vuelvas el líder del equipo. Dice, sí, surgió esto, pero él va a entrar en una cuestión de duda para saber qué pasó. Porque yo estoy seguro que a lo mejor surgió algo, pero déjame revisar con Lupita primero a ver cómo estuvo la cosa. Sí, y también he tenido la otra parte, ¿no? Así de que te hablan, que alguien se quejó, hubo un problema, te hablan y a ver, ¿por qué hicieron esto y esto y esto y esto? Sin preguntar tu versión, ¿no? Sí, porque te quieren castigar luego. Ajá. Dice, no, espérate, o sea, sí pasó esto, pero... Pero pasó así, o esto no, o por esto. Como lo que decíamos hace muchos capítulos atrás, comunidad de los vales físicos, que eran de fin de año, que una persona estaba reclamando a un supermercado, a un conocido, porque él no le podía recibir sus vales porque estaban mal perforados. Entonces ahí pues como que, ok, usted viene a quejarse porque él no le recibió sus vales, pero ¿por qué no se los recibió? Ajá. Vamos a analizar la situación. Es cuando ya ves por tu cliente. No van a llegar y a regañar luego a la persona. ¿Por qué en teoría no tendría que ser así. Ajá, analizas. En la práctica no siempre. Y ves la solución. Ahora, ¿por qué? Porque como eres jefe, pues tienes que ver primero por tu gente, analizar y ver, no, es que sabe qué, es que usted la regó, cliente. Por eso y por esto, no le puedo dar. Ok, sí, Lupita la regó, vamos a darle solución, como lo hemos platicado anteriormente, y ya platicaré con Lupita al respecto o darle una capacitación o algo, yo, ¿no? Pues una llamada de atención. Bien, ahora, muchos jefes cuando son ascendidos o llegan a ser jefes siempre se roban el reconocimiento de los trabajos que se logran algunos en las empresas. Por eso es mejor darle el reconocimiento a la persona que se lo merece y no colgarse de él. Eso es muy difícil. Sí, pero ¿qué es más factible? Pregunto yo. Tú, Lupita, te ascendieron. Eres mi jefa y otras personas a mi lado. Logramos un objetivo. ¿Qué es más factible? Que tú quedes mejor que con el jefe decir, sí, es que con mi liderazgo logramos esto. O como equipo logramos esto y te logres obtener la fidelidad de los subordinados que están hacia ti. Lo ideal, bueno, es que digas fue un trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces el jefe sí tiene la responsabilidad, mas no ejecuta las cosas, las acciones, ¿no? Ajá. Sí, pues es que es un trabajo conjunto, no se puede una cosa sin la otra. Pero siempre hay jefes. Es que considero que los que cuando son ascendidos son la problemática. Porque ya se sienten Juan Camaney, el poder gobernar con
mano de hierro. Sí. Y se cuelgan todo lo que llegue a lograrse. Y no tan solo colgarse las medallas, sino su actitud cambia totalmente. Yo espero no haberlo hecho cuando tuve esa oportunidad. Ajá. Creo que no, según yo. Sí. Porque pues, la gente me seguía hablando igual y yo seguía igual. Sí. ¿no? O sea, según en mi mente todo era normal. Porque eres la misma, nada más con un puesto sí, más solamente que iba a recibir las regañizas era yo, ¿no? Ajá. Pero en una ocasión, en un trabajo, digamos que esta persona y yo estábamos al mismo nivel, digamos asistente. Ajá. ¿No? Así, las dos. Sí. Y éramos amiguis, y a veces comíamos juntas, y bla, y Chismean, bla, 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 bla. Criticaban a todos. Ajá, ¿no? Así. Se da la oportunidad de que a ella la suban de puesto. Sí. Entonces, a una jefatura. Bueno, era otra persona. Totalmente evolucionó. No, pero para mal. Cacho. O sea, no dijeras, bueno, ya subió y se está a la altura. No. Una cosa, yo afortunadamente no estaba directamente con ella. Sin embargo, tuve muchos problemas con ella. Porque era una amistad que se fue echando para abajo. Sí, o sea, ella no me hablaba, me dejó de hablar. Al contrario, buscaba, no dependía yo de ella, pero estábamos en la misma área. Ok. Entonces buscaba cualquier pretexto o cualquier cosa para echarme la culpa de algo. Como todos. Ajá. O sea, fue mi éxito, pero fue error de ellos. Ajá. Sí, o sea, en todo estaba. O sea, como que nada más buscaba algo. Como teníamos la misma jefa, digamos. Sí. Mi jefe y ella eran del mismo puesto. Y los dos tenían una jefa. Es lo que se podría decir aquí en México, que te subes a un tabique y te mareas. Y te mareas, sí, no, horrible. O sea, y no solo conmigo, con todos. Sale. O sea, ya era así de que espérame, ahorita te atiendo. O sea. Espérate que yo llegue. Ajá. Y ¿sabes qué? Considero que eso que tú mencionas es lo que mencionaste hace unos podcasts atrás, que desde que salió El Diablo Viste a la Moda, Ajá. todos quieren ser una Miranda Presley. Miranda Presley, o sea, ¿en qué momento? De que yo mando, yo digo. O sea, era una película, ¿se ubican? Ahora, comunidad, si ustedes son ascendidos o contratados para ser jefes de algún área, tener mucha gente a su cargo, y quieren sentirse una Miranda Presley, sean una Miranda Presley. ¿Y a qué me refiero? Conozcan, deben saber de todo, deben solucionar problemas, deben tener la capacidad intelectual y emocional para todo. No nada más porque tengan el puesto, crean que todo el mundo los tiene que ovacionar y ponerse a sus pies. No, Es muy diferente. O sea, a lo mejor sí te debes, no puedes, te debes poner más exigente con cosas que otras áreas te tienen que entregar, con report, no sé. Sí, porque o sea, obviamente sí. Los resultados están sobre tu hombros. cabeza, Ajá. claro. Entonces ahí sí ya no puedes decirle a una amiguita que tienes en la oficina que te tiene que entregar un reporte cada mes, decirle, no te apures, luego me lo das. O sea, no, ya no es lo ya mismo. Ya no es lo mismo, ¿no? Ajá. Porque ahí sí tienes que separar amistades de trabajo. Sí, porque no es lo mismo ser jefe que un líder, por ejemplo. Sí, pero no puedes que te den un puesto más y tú ya creerte el dueño de la empresa. Y ya quieres que todo el mundo haga Ajá, todo. y te haga reverencias cuando pases y no, o sea, no. No, totalmente, o sea, Y no. sí fue muy desagradable. Fue una de las razones por las cuales yo quería irme de ese trabajo. Sí te creo. Por esta totalmente. persona, porque de verdad era insoportable, era muy odiosa. Pues ya lo habíamos dicho en algún momento de la vida, que cuando tú te vas de un trabajo o tú renuncias, no es por el trabajo, No. es por la gente Sí. misma, que ya estás harta de estar aguantando y te vas sí. por la gente, no por el No trabajo. por el trabajo, porque el trabajo igual lo haces. Porque trabajo Y es fuerte trabajo. o sí va a haber en todos lados. Y es trabajo, te acostumbras, Ajá. lo aprendes a hacer Sí, y hacerlo bien. Ajá. Pero sin lidiar con las personas es, híjole, Sí, es muy es pesado. es muy complicado. Sí, totalmente. Y por ejemplo, también es muy complicado cuando ya estás en ese puesto, que eres, por ejemplo, eres una cabeza de un área, no eres el guarura de una cárcel. No, O sea, hay que entender que un trabajo no es una cárcel. no. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas aquí en México, por ejemplo, que una vez que entras, ya no sales. Para nada. O sea, quieres ir a comprarte un café a un Starbucks, quieres ir a Sí. comprarte unas papitas a la tienda, quieras ir a revisar algo en tu auto, por ejemplo. No, una vez que entras, Ya no ya no sales. sales. Sí, y está el otro extremo, el abuso de los empleados, que seguramente lo trataremos después. Al ratito lo Pero ahí también, también ahí yo tengo una anécdota del abuso de confianza. salidas, claro, sí, ahorita vamos allá, antes llegamos a la parte de empleados y ya te nos platicas. Pero sí, o sea,
Si tú eres el jefe y un subordinado dice, oye, quiero ir a tal lado, a la tienda o qué sé yo, quiero comprar lo que sea. Como una vez les platiqué, que una vez llegué a mi empresa de hace mucho tiempo, se me olvidó un café, quería ir por él y ya no me dejaron salir. Y era entrando luego a mi horario. No, una vez que entran ya no pueden salir. Pues voy a la tienda. Y si me quiero ir a mi casa, pues te da igual. ¿Por qué? Porque me lo vas a descontar. Sí, tengo una obligación, pero me lo vas a descontar, ¿no? O sea, no me voy a escapar, voy a la tienda. Solo voy a la tienda, ¿Qué claro. te quita que vaya a la tienda? Entonces, y tratar a la gente con horarios duros, de que tú comes de tal a tal hora, y te quiero aquí a tal hora, y no te puedes ir hasta tal situación. Entonces te vuelves una dictadora, que vuelves el lugar una cárcel que la gente ya no quiere estar allí. Sí, pero esa parte también es un poco de las empresas mismas, ¿no? Sí. No tanto del jefe, a lo mejor el jefe también tiene sí, pero que... como eres el jefe, debes, como decíamos en el punto anterior, tienes que ver por la gente que está a tu cargo. Porque si no cuidas a la gente que está a tu cargo, no vas a tener resultados tampoco. Ah, claro. Porque a la gente le va a valer gorro. Sí, sí, sí. Dice, pues es que esta Lupita le vale gorro, pues a mí también. Le pido esto y le vale gorro, pues a mí también, ¿no? Y por eso luego no salen los resultados y vuelven las problemáticas dentro de los proyectos o de áreas. Ahora, porque hay que entender que cuando uno está como jefe, no se tiene que regañar, se tiene que guiar. Y hay situaciones que, por ejemplo, si le vas a llamar la atención a alguien es en privado. No en público. No en público. Claro, sí. Ya lo hablamos, comunidad, hace de los primeros capítulos que tuvimos del libro que se llama El Ejecutivo al Minuto, que es llamar la atención en privado y ovacionar En público. en público. Claro. Porque hay muchos que algo surge mal y yo llego con Lupita, le digo, Lupita, ese reporte no está como te lo pedí, ¿dónde está lo que yo te di? Es que tú eres una inútil, no puedo pedir, y enfrente de todos. Sí, también tengo ahí una experiencia. No me pasó a mí. Ajá. O sea, a mí, conmigo, esa jefa, pues ya porque era mujer, o es mujer. Sí, como que sí, era, no, ya no es, no, sí, yo creo que sí. Era hace mucho. Yo creo que sí es. Bueno, temida por todos. La así, típica, ¿no? Temida por todos, de que oías ya sus tacones y decías, ya llegó. Ajá, y ya todo el mundo a su lugar y sin mover. Si no me muevo, no me ve, ¿no? Sí, totalmente. Pero... Pues sí, tienes toda la razón que esa cuestión existe. Ahora, otro punto que quiero tocar es que hay que tener en cuenta el desgaste de la gente. Hay que ser un poco empática y ver el ponerse en camisa de los otros. ¿A qué me refiero? Que no hay que abusar al nivel de la explotación del trabajo de los empleados. ¿No? Porque dices, bueno, necesito que te quedes y te voy a comprar la pizza. La famosa pizza para sobornar el tiempo extra o el trabajo que tienen que hacer. O sea, si la gente va a trabajar tiempo extra, pues por lo menos págale el tiempo extra. Sí, y es que fíjate que también depende mucho del ambiente de trabajo. O no sé si de la edad también. No lo sé. Al menos en mi caso. Yo empecé a trabajar a los 18 años y los primeros trabajos que tuve sí requerían a veces trabajo hasta de noche. Ajá. ¿No? O quedarte. Yo trabajaba en el IFE, cuando era el IFE, y era en un módulo, haciendo las credenciales, no haciendo, sino tomando los datos para las credenciales y demás. Y había días de cierre, que así les decíamos, que era estar toda la noche trabajando hasta el otro día. Ajá. Pero vieras que qué bien nos la pasamos. ¿De plano? O sea, sí, no era un trabajo que dijeras, ¡ay, me tengo que quedar toda la noche! Sino que hasta era emocionante. Ajá. Era emocionante estar ahí, viendo qué se daba ¿Te gustaba tu trabajo? Ajá, me gustaba el trabajo, viendo qué se iba a dar de cosas raras en la noche, ¿no? En un lugar. Entonces, depende mucho del ambiente, del trabajo, de tu edad. ¿Pero te pagaban tiempo extra? No. O sea, estabas tan a gusto que no te importaba quedarte. Sí, o sea, la diferencia era eso, ajá. Y y a veces terminábamos ahí y teníamos que ir a la oficina central a seguir haciendo cosas. Ajá. Y las hacíamos con gusto. Y éramos del que terminaba primero, le ayudaba a su compañero y así. Como se maneja, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo creo que sí depende mucho de las circunstancias, de tu edad, porque ya si ahorita me dicen tienes que trabajar toda la noche. Ajá.
ya es como que pesado, ¿no? Sí, Difícil. ya hoy día es muy, muy, muy pesado. Y además porque la cuestión aquí del país es muy complicada e insegura, pues ya nadie se quiere quedar. Ujú. Porque nada más tengan en cuenta que cada cierto tiempo de años van aumentando el número de horas laborales. Sí, Aquí en México ya no existen las 8 horas. no. Mínimo son 10. Entonces cada vez le van subiendo más y es cada Ujú. vez es muy pesado. Y por ejemplo, ser un jefe nuevo o creer que puedes cambiar las cosas es un proceso muy complicado si no conoces los procesos. Ajá. O sea, ya voy a ser jefe y voy a llegar a solucionar los problemas, pero si no sabes cómo se manejan, cuáles son los procesos, no conoces todo el ambiente laboral o la mecánica, es muy difícil que tú puedas llegar a lograr generar un cambio. Sí, eso también lo vi con el jefe que les digo que nos defendió. Ujú. Cuando él llegó, tuvo opción de despedir personas, ¿no? Sí. De su equipo. Ajá. Y no despidió a nadie. Está chulo, estuvo bastante. Chulo, Ajá, dice. estuvo chulo, iba a ser chido, pero estuvo chulo. Todo chido. Después nos lo dijo, Ajá, es que a mí me dieron esa opción. ajá, Y yo les dije, es que yo no sé ni siquiera qué hace cada uno. ajá. Ni los conozco. Sí, ¿Cómo los voy a despedir? sí, no sé qué Si hace no cada sé uno. qué hacen. Ajá. Entonces, por una parte de la cuestión de trabajo, va a decir, pues, ¿cómo los despido? Y luego, ¿quién va a hacer lo que hacían si yo tampoco sé? O sea, corres a la gente, Ajá. nada más por eso. Oye, vamos a hacer esto. No, no sé. ¿Quién lo No, hacía? el que se fue. Ah, y ya Ajá, valiste gorro. exacto, ¿no? Ajá. Entonces, por esa parte, digamos que esa fue una de los aprendizajes que yo tuve con él, Ajá. que, defiende tu gente y conoce el trabajo primero y conoce a las personas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, también tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando son ascendidos, sí tenemos que tener ese conocimiento de cómo son todos los procesos para solucionar ciertas problemáticas que puedan surgir. O sea, mucha gente le da la jefatura sin conocer, como tú dices, de, oiga, vamos a hacer esto, ¿quién lo hacía? Pues Lupita, pero pues, Ya se fue. usted la corrió. Ah, ¿y ahora cómo lo hacemos? Ahí para decir, bueno, soy jefe, pero conozco de pie a pa todos los procesos. Bueno, vamos a hacer esto y esto y esto. Ajá. Y es gente que no se quiere involucrar en los procesos dentro del área, Ujú. ¿no? Y es muy, muy complicado que salga un proyecto si no saben cómo se manejan los procesos cada uno, Así es. ¿no? ¿Tienes algún dato interesante? ¿Un chisme de vecindario? ¿Una historia curiosa? ¿O simplemente quieres que hablemos de algún tema en especial? Escríbenos en nuestras redes sociales de Witromanía. Ahora, otro de los puntos que mucha gente se le olvida es que la gente que está ¿cómo se le puede llamar? Es que no quiero llamar a tus posiciones, a sus órdenes. No. Que está, que en guías, vaya, a Ujú. los empleados Que trabaja contigo. que trabajan contigo, son, digamos, son tu equipo. No son tus achichincles. No, No están para hacer tu trabajo. ni por ir para el café. Ni por un café, ni para conseguir no sé qué cosa. Porque me ha tocado ver lugares donde, oye Lupita, voy a entrar a una junta, ¿nos traes unos cafés? Sí, también yo. Nos preparas un café y vete a la tienda y nos traes unas cocas y unas papitas. Y como que, canijo, no son Ajá. tus secretarias. No, ni secretarias tampoco, o sea, hay como Bueno, actividades. a lo mejor sí, ¿no? Sí, Pero- no secretaria. Bueno, Ah. hay actividades que dices, eso no es parte de mi trabajo, ¿por qué tendría yo que hacerlo, no? Sí, no, porque pues, sí, o sea, tienes toda la razón. Pero hay ciertos organigramas donde tú estás en cierta posición laboral y te dicen ese tipo de cosas. Güey, yo tengo cosas que hacer, Ujú. tengo cosas que solucionar, no tengo tiempo para hacer tus mandados. Sí, ¿Quieres? Ve tú. sí, Tú tienes la posibilidad de salir de la oficina e ir a conseguir. Yo no digo, si ya sabías que iba a venir gente o ibas a tener esta situación, pues veaslo tú. Yo no estoy aquí para solucionarte sus problemas. sí, eso ya es como muy anticuado, digámoslo. Ujú. Antes sí así de que la secretaria, el asistente le hacía el café al jefe. Ajá. Y Y todavía tú lo no. hacen. Yo insisto que eso está mal. Y realmente a mí me ha tocado ver que todavía lo hacen gente que ni siquiera son asistentes ejecutivas. No, Son personas de otro puesto, pero la gente que está arriba de ellas tienen ese poder, o sea, que ese poder para decirle, oye, Lupita, necesito que me consigas un café o ve por una coca. o lleva mi carro al taller, o lleva cosas así. Sí, cosas que no son de trabajo. Entonces, pero la gente lo hace por miedo también, ¿no? Ujú. Y hay que tener un límite. O sea, la gente Claro. está ahí para lograr ciertos objetivos dentro de la empresa, pero no son tus achichincles. Ujú. Y eso, por eso luego la gente dice, pues ya me voy, porque la gente aquí nada más me trata como su chacho.
Así y es. está muy, muy cabrón. Porque además eso nos hace denotar, como tú, por ejemplo, tú, Lupita, que fueras la jefa, no eres la patrona. Eres la jefa del área, eres la jefa del equipo. No el dueño de la empresa. Digo, no está bien visto también que la gente que es dueña de la empresa lo haga. Pero cuando ni siquiera lo eres y te quieras poner esa medalla de que ya te crees la dueña de la empresa, pues también eso está bien manchado. Uh-huh, ¿no? Así es. De que dices, bueno, hazlo. Tú ni eres el dueño, cabrón. Tú ni siquiera me pagas. ¿No? Y ya querías que te vaya a comprar y resolver y casi a lavar el carro. Y son situaciones que la gente por eso se va de los lugares. ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, uno de los puntos también es que hay gente que se niega a modernizarse en los procesos, formas de trabajar. Sí. Hoy día, antes de la pandemia, se trabajaba de una manera. Y ahí tenías que ir y hacer. Hoy día, ya existen los home office, ¿no? Los trabajos de trabajar desde la casa, desarrollar proyectos, a lo mejor ir a cierta junta, qué sé yo. Y hay muchas empresas que todavía se niegan a adaptarse a esos procesos laborales. Uh-huh. Donde dicen, no. Tú vienes aquí a la oficina y vienes a trabajar. O sea, ¿me estás pagando por lo que sé? O por venir a calentar una silla. ¿No? Y no quieren adaptarse a esos puntos. Uh-huh. ¿No? Y pues, si ya tenemos esa modernidad, pues por lo menos vamos a tratar de explotarlo porque es más fácil para todos. O sea, si tú me haces venir a la oficina vas a gastar renta, luz, agua, etcétera. Pero más bien tú me quieres tener controlada o controlado dentro de un escritorio. Ajá. Y está muy cañón ese tipo de cosas. Sí, todavía tenemos esa forma de trabajar aquí en México. O sea, mucha gente no se quiere abrir a ese tipo de proyectos, sean jefes viejos o nuevos jefes. O sea, quieren tener el control y no se quieren adaptar a las cuestiones modernas que se están solucionando o que están saliendo para poder generar nuevos objetivos dentro de lo que se pueda realizar. Vaya, es lo que decíamos. Entender a tu empleado o tu subordinado de ciertas cosas y decir, bueno, es que vive bien lejos o tenemos juntas y hay que regresarse bien tarde y no sé qué, bueno, pues a lo mejor podemos adaptar que su trabajo se pueda hacer desde casa sin ninguna complicación y ya, pero tampoco abusar de él, porque en la pandemia muchas empresas abusaron del computrabajo o home office y tenían a la gente trabajando a las 11 de la noche. Exactamente, y como que, oye, espérate, Sí. Está bien que yo trabaje en mi casa, pero no tienes por qué abusar de esa situación. Sí, a mí también me tocó. Exactamente. Bueno, yo creo que la mayoría de personas que trabajamos empresas. en home office por la pandemia tocó que eran las 12 de la noche y casi no las 12 pone, pero si tu horario era hasta las 6, eran las 9 de la noche tu jefe hablándote o alguien hablándote para que le mandaras no sé qué cosa, ¿no? Porque sabían que todo lo tenías en la mano. Es el contacto, el trabajo, tu computadora, los archivos, etcétera. Y mucha gente no ponía ese alto por el miedo a ser despedidos. Es que sí. Les espera, o sea, sí. Por eso mucha gente también pedía ya regresar a la oficina. Porque una vez que saliendo de la oficina, pues ya valió gorro el trabajo. O sea, mañana lo vemos. Sí. Pero en home office era de tenerte a ti 9, 10 de la noche. O en día no laboral. A mí me tocó, no directamente, pero sí verlo, en un sábado, que era un día no laboral. Ajá. ¿No? Pedían información y pues la gente se tardó, obviamente, pues no estás en pendiente del teléfono de trabajo. Que tu jefe se enojó. Que se enojaron, que porque no había habido una respuesta más rápida. Pero por ser fin de semana. Digo, pues al revés, ¿no? Por ser fin de semana. Ni siquiera pediste a ver. Ni siquiera, a lo mejor ni siquiera estabas en tu casa. Sí, tampoco no viste el mensaje, no sé. No se vuelven workaholics también. Ajá, o sea. eso fue bastante desagradable. Es que también es como una especie de tabú o no sé cómo lo podemos llamar, tipo Miranda Presley, de esos workaholics de que no, yo quiero estar trabajando todo el día y todos los días, y mando mails y estoy al tanto y te voy a hablar para que me resuelvas. Relájense un poquito, o sea, por eso está el fin de semana. Y si la gente, por ejemplo, en el caso que te pasó a ti, pues la gente no estaba al pendiente y no sabe si tienen acceso a sus correos por de trabajo, lo que sea, estoy de viaje, obviamente no te voy a resolver. Y si te contesto te voy a decir que no estoy en mi trabajo y te vas a enojar. Sí. Pues que obviamente tengan un poco de coherencia en ese sentido. Sí, ¿no? porque si hubiera sido para mí el mensaje, porque no era, si lo hubieran pedido a mi área, yo no estaba en mi casa. Sí, totalmente. ¿Cómo lo iba a resolver si no estoy en mi casa? Cuando te enteraste, sí está. Ajá, sí, de que
Entonces sí fue bastante desagradable, pero yo creo que como ese caso, miles durante la pandemia. En todo el país. Ujú. Supimos de muchísimos Muchísimos, sí. casos Sí. como esos. Ahora, una cuestión de la motivación hacia los empleados es muy común para que no pierdas esa fidelidad ante la gente que está ahora a tu cargo. Ujú. Y yo te preguntaría, Lupita, ¿qué preferirías? ¿Dinero o tiempo? Tiempo. Exactamente. Yo a esas alturas de la vida yo preferiría tiempo. A pesar de que la inflación nos está pegando muy Sí, duro, cañón. lo que ya no vamos a tener de vuelta es el tiempo. Tú Exactamente. dile a una persona que tenga un trabajo medio bajo, ¿tú qué prefieres que te dé para que te motive? No, pues que me aumenten el sueldo, que me den un bono, que me den dinero. Ujú. Si tú como jefa o dueña de la empresa no tienes la capacidad para darles esa economía, ¿qué otra cosa les puedes ofrecer? Tiempo. 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 ¿Saben qué? Ahorita no tengo para subirles el sueldo, no tengo para darles un bono, para un retroactivo, lo que ustedes le quieren llamar. Pero ¿saben qué? Vamos a salir temprano mejor los viernes, o toda la semana vamos a trabajar una hora menos, qué sé yo, Ujú. algo que pueda decirle a la gente, vale la pena trabajar aquí. Y tú como jefe o jefa, pues dar esa cara, como ya lo vimos en unos puntos anteriores, hacia los empleados, que pueden decir, no, pues mi jefe se rifa y nos logró conseguir o un bono O unos días, o o unas horas. unas horas para poder llegar a mi casa y disfrutar de mi familia o hacer mis actividades o grabar un podcast, qué sé yo, ¿no? Y lo puedes decir, bueno, por lo menos está a todo dar trabajar en esta empresa. Así es. Pero es la cuestión de ver la motivación hacia la gente, no esclavizarla. Ujú. Porque la gente necesita necesita tener, digamos, una especie de motivación o excusa que le guste para ir a A su trabajar trabajo. hacia ti, Sí. ¿no? Porque si no, la gente se va a empezar yendo o ya no van a querer hacer nada de eso. Así es. Y bueno, y lo que estábamos platicando hace ratito es, pues apoyar a la gente en ciertos aspectos que les sean difíciles. A lo mejor el transporte público, o sea, te voy a dar a ti un bono para que pagues tus pasajes. Sales tarde y te voy a pagar el Uber de regreso o el Ujú. Didi o lo que quiera aquí promocionarse para que puedas regresar, ¿no? O un autobús de transporte de personal. Ujú. En tal hora los recogemos, en tal hora se van Ujú. todos. Y eso es darse esa preocupación como jefe cuando queremos precisamente ganarnos a la gente subordinada, empleados o equipo, para decir, bueno, a Lupita la subieron o la contrataron para ser nuestra superior, pero vemos que nos está dando ese interés como personas, no solo como Ujú. números o empleados, para que la gente siga trabajando y dando lo mejor, e inclusive te dé un poco más De lo que va. de lo que da. Porque puede tener o contactos, o conocimientos, o habilidades que pueden hacer que los proyectos surjan más rápidos o de mejor calidad, Ujú. ¿no? Así esos. Yo creo que es complejo ser jefe. No es nada fácil. Ujú. Pero debes de tratar de hacerlo mejor para ti, para tu área, para tu personal, si es que tienes a cargo a alguien. eh, Siempre respetando la integridad de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Porque es Ujú. un equipo. Un Sí. jefe no puede ser jefe si no tiene un equipo. O sea, no puedes ser jefe si no tienes a quién mandar, por ejemplo, Ajá, ¿no? A quién exacto. guiar. Exactamente, entonces pues, no, eres un puesto más, Ah, totalmente. ¿no? Una parte de la nómina y ahí muere. Y como Sin bien gente, dices, ajá, es su ser jefe, pero también ser un líder. que es una gran diferencia Es que no una, mucha gente sí, entiende. no, yo creo que no, No, porque la acuérdate que mayoría no. una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Y muy Sí. poca gente sabe ser líder. Líder. Por más que vean ustedes en Instagram, TikTok, todas las redes sociales, la diferencia de jefe y líder, llevarlo a cabo es muy Ujú. diferente. Y cuando ves más por tu pellejo que por los demás o enseñarles, Sí. guiarlos, es muy complicado. Sí, es complicado. Y no sean Mirandas Presley, por favor. Nadie quiere ser. Todo el mundo quiere ser Todo Miranda el mundo Presley. quiere serlo, pero para eso tienes que estar, pues yo creo que ya en un nivel muy alto de conocimiento, de inteligencia, de habilidades. Tienes que ser un ultra super saiyajin Sí, en el área para Para poderlo poder. hacer. Y eso no justifica que trates mal a las personas. No, bueno, es que te digo, como tú dices, salió esa película y todos los jefes empezaron. Todos, casi, casi. Sí, te lo juro. Yo muchas veces dije, por Dios, o sea, ¿no se dieron cuenta que era una película?
Pues no. ¿Por qué quieren ser así? O sí, sea, yo quiero hacer así, ¿qué que vida todo el mundo me tenga miedo y me idolatre. me idolatre y yo acá y casi Cuando ni les- siquiera sabes el 50% del trabajo que de se hace en tu nada, área. no, de nada. Y te digo, eso no justifica el ser una persona, porque eso habla más de la persona Ajá, que del jefe, totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, ¿qué tipo de persona eres? ¿Que quieres que todo el mundo te haga reverencia? Ujú. ¿O que quieres maltratar a todos? ¿O que quieres gritonear a todos? Ajá, ¿Qué tipo de persona es esa? exactamente. Ujú. Pues digo, ahí les tenemos comunidad que no se vuelvan unos huraños o unos dictadores o una parte Ujú. para ser jefes. Porque la gente, como decíamos, se sube un ladrillo y se marea. Es un dicho aquí en México. Entonces, si los llegan a ascender a un puesto dentro de la empresa, pues acuérdense cómo eran como empleados o qué hubieran querido hacer, ser más empáticos. Claro. Si los contratan para ser jefes por sus capacidades, pues igual. Cuidan a su equipo. Sin su equipo ustedes no son nada. Exacto, porque si te contratan como jefe nuevo para un área, en realidad puede ser que tengas muchos conocimientos, Ujú, pero tú nunca has trabajado ahí. No exactamente. sabes los procesos, no sabes cómo se trabaja, no sabes qué hace cada persona. Ajá, Entonces no puedes llegar a juzgar Ujú. algo que no conoces. exactamente. Pues ahí lo tienen comunidad. Vamos, esa es la primera parte de esta Ujú. sección sobre jefes contra empleados, las obligaciones que tiene cada uno. Vamos a dejar la parte de empleados, las obligaciones y necesidades en una segunda parte para poder extenderlo más, porque si no esto se va a ir larga, eterno, larga como la cuaresma. Ujú. Así es que gracias, Lupita. Gracias, Os. Gracias, comunidad, por escucharnos. Ahí lo tienen comunidad, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan aprendido cómo ser un buen jefe o qué no hacer cuando se empieza a ser un jefe Ajá, o líder de equipo, ¿no? así es. Nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, espero que les haya interesado. No se despeguen de nuestra plataforma de redes sociales que es Cuitromanía para que estén atentos sobre la segunda parte de jefes contra empleados. Ok, Cuídense, nos vemos la próxima semana. Adiós. bye.